como hoy. Recuperarse de un sentimiento que se renueva y se repite. ¿Se renueva? Sí, un poco como le sucede a los rumiantes. Ustedes saben que cuando estudiamos biología nos decían que los rumiantes tienen 4 estómagos, o un estómago dividido en 4 cavidades, y que pasa una cavidad y se regurgita, pasa a la boca, se mastica otra vez y regresa, y así se está regresando del estómago a la boca. Y aquí, de las vísceras, del estómago, del alma, del corazón, como ustedes le quieran poner, el sentimiento de dolor, del rencor, del resentimiento, regresa a la cabeza y nos obliga a veces a actuar en un sentido muy diferente a lo que pudieran ser los afectos saludables. Resentire quiere decir volver a sentir. Y si es difícil definir algunos sentimientos o algunas emociones, definir el resentimiento no lo es tanto si nos apegamos a algunos conceptos que para mí, como persona, como ser humano y como psiquiatra, fueron fundamentales para hacerme una idea en un principio de esto, que es algo que puede amargar la existencia y volver la vida acre, dura, difícil, sin sustancia. Déjame formalizar frente a los amigos radioescuchas, frente a las amigas radioescuchas, nuestro tema de esta mañana, el resentimiento. Un sentimiento, valga la reiteración, al que todos estamos expuestos, que muy pocos sabemos manejar, que muy pocos podemos entenderlos, convivirlos, resolverlos. A lo largo de nuestra charla con el médico psiquiatra Ernesto Lamoglia, estaremos hablando justamente y teniendo como tema central al resentimiento. ¿Qué podemos hacer con los nuestros? ¿Cómo los hemos ido alimentando? Porque Ernesto habla de que se regurgitan, pero pareciera que realmente los regamos y los cultivamos, pero como un frijolito cuando estás en la escuela. Yo le invito a que sintonice con nosotros y permanezca cerca de su radio receptor. Este es Kelly Lamoglia y la familia, 1500 desde la Ciudad de México, Radio Fórmula. ¿Qué es el rencor? ¿Qué es el resentimiento? Nos encanta la participación del público y esta llega a nuestro programa gracias al trabajo y a la colaboración de Alberto Luc. Hay diferentes tipos de rencores, ¿no? El primer rencor que se siente a lo mejor cuando hay descuido desde la familia. A veces, aunque no se diga, yo creo que muy dentro sí se trae, ¿no? A lo mejor por no lastimar a las personas queridas, no lo expresamos, pero es peor guardarlo. Y yo creo que ese es uno de los tipos de rencores que hay. Y cuando pues ya se pasa algo más fuerte, cuando ya se llega hasta la agresividad, ¿no? Ya por rencores a lo mejor ya traídos de tiempo o a lo mejor situaciones que se presentan momentáneas. El rencor a una persona pueden ser muchos puntos diferentes. El primero puede ser que se meta uno con su familia y le cause uno daños a la familia, ¿verdad? Tercero, que se meta uno con sus bienes y que tanto trabajo y tanto sacrificio le ha costado a la gente adquirir ciertos, como un automóvil, una casa, algo que se pueda dañar, ¿verdad? Entonces, de allí si usted se pone a dañar las cosas ajenas, de allí surge el rencor también. Puede surgir rencor sentimental, de que cuando usted se enamora de una persona y esa persona no le hace caso, entonces en lugar de sentir amor, entonces empieza usted a sentir rencor a esa persona porque lo hace menos. Y sabiendo que en la vida todos somos humanos, todos valemos lo mismo, claro, estamos más estudiados, pero todos los seres humanos valemos lo mismo. Es un sentimiento, ¿no? Guardado, algo que no pudo en un momento dado haber una recriminación y se quedó ahí, sí, en vez de poder externar el enojo de otra forma,
se va guardando y eso es lo que crea al cabo del tiempo el rencor. Bueno, pues yo creo que es una cosa de educación, es una cosa de formación familiar. Considero que el rencor es un sentimiento negativo que tiene su base en la educación que comienza desde la familia, donde no nos enseñan a valorar el éxito de la persona que tenemos enfrente, donde no nos enseñan a determinar cuáles son las causas que hacen que uno sea rencoroso. El rencor básicamente surge de la falta de educación, pero a veces también de la inseguridad de la gente. Agreden y sienten rencor por el que está a su lado, porque no digieren el éxito, pues, de la persona que tiene enfrente, ¿no? Pues confundimos rencor, resentimiento con agresión, con envidia, con odio. Incluso. A ver, Ernesto, ¿cómo vamos a entender? Y qué bueno que el público nos haga entrar justamente en esta confusión y en estas contradicciones. ¿Cómo vamos a entender? A ver, Ernesto. A pesar de que pudiera parecer tedioso, yo voy a pedirle unos minutos al público para hablar de una formación de conceptos que para muchos estudiosos del comportamiento, para muchos médicos, historiadores, sociólogos, políticos, etcétera, ha sido fundamental, que es el estudio de la historia o de los personajes de la historia, incluso el estudio de los mitos o la mitología, que es una historia falsa que con el tiempo se va convirtiendo en una verdad. Recuerden los que saben que, por ejemplo, Sigmund Freud, que es el padre del psicoanálisis, tomó de los mitos, sobre todo de la Grecia clásica, algunos nombres para definir algunos comportamientos. Por ejemplo, al hablar del complejo de Edipo, se refería a este mitológico, este mítico personaje que se había enamorado de su propia madre y después había asesinado al progenitor. El científico de la conducta generalmente tiene que acudir a algunas comparaciones para explicar lo que quiere decir. Y hace ya varias décadas, un extraordinario médico endocrinólogo, pero muy dedicado a la neuroendocrinología, trató de explicar algunos comportamientos de los seres humanos a través del estudio de personajes históricos o a través de la conducta de algunos personajes. Al escribir en Don Juan y describir al Don Juan como un homosexual que necesitaba reivindicar su inseguridad en su propio sexo, su tendencia a la homosexualidad, don Gregorio Marañón hace una vastísima descripción de las conductas en la promiscuidad sexual de algunos varones que los lleva, siendo homosexuales, a ser aparentemente machos hipersexuados. Quizá esto parezca difícil de entender, pero es muy claro cuando Marañón hace una gala verdadera de investigación para describir lo que es el resentimiento, estudiando la personalidad de un personaje histórico muy importante en el momento en que el cristianismo aparece en la historia. Este personaje se llamó Tiberio, fue emperador romano, precisamente en la época en que se crucifica a Cristo, según los judeocristianos. Y Tiberio, un personaje romano, fue tan interesante que fue el objeto del estudio de muchos historiadores de su época, e incluso ligeramente posteriores a él, lo cual dejó un acervo muy importante de conocimiento de la vida de este personaje, que permitió posteriormente a Gregorio Marañón y a otros hacer un análisis longitudinal y horizontal de lo que fue su vida, para explicarse por qué los asesinatos, las masacres, la homosexualidad latente, el alcoholismo, el rechazo a su aspecto físico, la molestia consigo mismo, la molestia con los que fueron sus suegros o sus yernos, y de qué manera el comportamiento de este personaje tan importante en esa época de la historia determinó incluso lo que hoy es toda la era cristiana. Entonces, el estudio de este personaje, como el estudio de otros momentos y otras épocas, ha permitido a los investigadores actuales hablar de temas como este, el resentimiento. Pero
Lo mismo podría ser si usted, en una referencia histórica para explicarse el momento actual que vive nuestro país, leyese un poco a Fernando Benítez en sus hermosísimos estudios longitudinales sobre algunas partes de la llamada Revolución Mexicana, y podría comparar cómo los personajes de hace 70 años o más repitieron exactamente las conductas de personajes de la independencia y la reforma, y en la actualidad nuestros políticos copian al carbón, proponiéndoselo o no, aquellos capítulos en que la Revolución Mexicana consistió en matarse los unos a los otros en una búsqueda desesperada del poder. Con esto quiero decir que es la historia nuestra gran maestra para explicar las conductas humanas. Por eso, al revisar algunos conceptos sobre el resentimiento, yo le voy a permitir que me disculpen, pero voy a hacer referencias históricas, sobre todo acerca de este personaje, Tiberio. Y de este libro maravilloso que difícilmente se encuentra ya en México, pero si usted tiene oportunidad de que se lo traigan directito de España, algunos por ahí dicen que en Argentina hay alguna edición, pues qué suertudo. Vamos a ir a música ahora y regresaremos para continuar nuestra charla en torno al resentimiento. A ver, Ernesto, lo primero que querías hacer era diferenciar el rencor del resentimiento. Y el odio, porque son cosas distintas. Por eso me parece que es importante que entendamos que esta canción tiene como finalidad también ilustrar las diferencias entre uno y otro sentimiento. Acercándonos a los conceptos de el libro que mencionaba Patti, de don Gregorio Marañón, fíjese lo que dice como definición. Entre los pecados capitales, los médicos, yo debo aclarar, llamamos defectos de carácter a eso, no figura el resentimiento, y es el más grave de todos. Más que la ira, más que la soberbia, solía decir don Miguel de Unamuno, en realidad el resentimiento no es un pecado, sino una pasión. Pasión de ánimo, que quiere decir pasión del alma, que puede conducir, es cierto, al pecado y a veces a la locura y al crimen. Es difícil definir la pasión del resentimiento, nos dice Marañón, una agresión de los otros hombres, o simplemente de la vida, en esa forma imponderable y varia que solemos llamar mala suerte. Produce, o puede producir, en nosotros una reacción fugaz o duradera de dolor, de fracaso, de cualquiera de los sentimientos de inferioridad. Decimos entonces que estamos doloridos o sentidos. La maravillosa aptitud del espíritu humano para eliminar los componentes desagradables de nuestra conciencia hace que en condiciones de normalidad el dolor o el sentimiento al cabo de algún tiempo se desvanezcan. En todo caso, si perduran, se convierten en resignada conformidad. Pero otras veces, la agresión, esta agresión de la vida, queda presa en el fondo de la conciencia. ¿Acaso inadvertida? Allí dentro incuba y fermenta su acritud. Se infiltra en todo nuestro ser y acaba siendo la rectora de nuestra conducta y de nuestras menores reacciones. Este sentimiento que no se ha eliminado, sino que se ha retenido e incorporado a nuestra alma, es el resentimiento. El que una agresión afectiva produzca la pasajera reacción que llamamos sentimiento, o bien el resentimiento, no depende además de la calidad de la agresión, sino de cómo es el individuo que recibe esta agresión. La misma injusticia de la vida, el mismo fracaso de una empresa, idéntico desaire de un poderoso, pueden sufrirlo varios hombres a la vez, y con la misma intensidad, pero en unos causará solo un sentimiento fugaz de depresión o de dolor. En otros, esto quedará resentido para siempre. Es decir, quedarán resentidos para siempre. El primer problema que por lo tanto sugiere el estudio del resentimiento es saber cuáles son las almas propicias y cuáles las inmunes a su agresión. ¿Quiénes son las propicias y quiénes son las inmunes, doctor? Ahorita vamos a ver, porque fíjate que eso es muy importante. Albergar un sentimiento de dolor, de duelo, de odio, de haber sido lastimados, puede ser en muchos seres humanos algo completamente natural. Pero quienes
como seres humanos tienen capacidad para manejar ese dolor interior y quienes no. De ahí va a depender la respuesta a ese sentimiento. Si repasamos el material de nuestra experiencia, dice Marañón, es decir, los hombres resentidos que hemos ido conociendo en el curso de la vida y los que pudieron serlo porque sufrieron la misma agresión y no lo fueron, sin embargo, la conclusión surge claramente. El resentido